Bueno, habíamos quedado en la determinación de los costos, que para nosotros es muy importante, ¿sí? Habíamos dicho que un costo es un desembolso en efectivo o en especies. De hecho, en el pasado son los costos unidos, en el presente va a ser una inversión y en el futuro son costos futuros. Y en forma virtual tenemos los costos de oportunidad, ¿sí? Uno tiene que decidir cuáles son los costos que tiene que asumir. Dentro de los costos tenemos los costos de producción, que ya vimos que se referían a los gastos necesarios para fabricar o producir bienes de servicio dentro de un proyecto o una empresa. También tenemos costos que incluyen, estos costos van a incluir todos los recursos utilizados en el proceso de la producción. Acuérdense que nosotros habíamos visto el análisis de costos y la parte financiera. Y también la materia prima hasta la mano de obra y los costos indirectos asociados justamente que están directamente relacionados con la producción, en este caso teniendo en cuenta siempre el objetivo del proyecto. Dentro de los costos de producción, nosotros tenemos el costo de materia prima y la mano de obra directa. Estos son los costos directos de producción, ¿sí? Dentro de la materia prima, nosotros tenemos costos de los materiales utilizados directamente en la fabricación. Ya habíamos visto algunos ejemplos en clase. También tenemos la mano de obra directa, que son los salarios y beneficios del personal directamente involucrado en la producción justamente de nuestro proyecto, proceso, producto o servicio. Y luego tenemos los costos indirectos de la producción. Dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos todos los costos indirectos asociados con la producción, como por ejemplo el mantenimiento de la maquinaria, ¿sí? Em, que obviamente nosotros lo vamos a tener que calcular por el periodo, porque si sabemos que ese costo de mantenimiento, por ejemplo, se hace una vez al año, ¿cuál es el costo en el que se incurre en la duración del proyecto? También tenemos la energía eléctrica, por ejemplo, utilizada en una planta o en una eh, organización, en una empresa. Y después tenemos los costos generales de fabricación. Después tenemos costos administrativos de apoyo relacionados con la producción, como los salarios del personal indirecto, ¿sí? Alquileres de instalación, de producción, seguros, etc. Em, por lo general, estos costos administrativos, ya dijimos que tenemos que ver con y sin proyecto. Después tenemos otros costos relacionados, que era el costo de distribución, que son los costos justamente asociados al transporte o al almacenamiento de este producto determinado o servicio. Luego tenemos los costos de ventas, que son las comisiones de ventas, la publicidad, la promoción de ventas, etc. Y luego tenemos, bueno, en este caso, si tenemos que hacer la descripción, pero relacionado con los costos en software, dentro del desarrollo del software incluye los costos de los programadores y los desarrollos de software que trabajan en la creación del producto. Las licencias también son un costo directo y las herramientas son costos asociados con la adquisición de software y herramientas necesarias para el desarrollo y la operación del proyecto. Y luego tenemos hardware especializado, equipos de hardware específicos necesarios y para el desarrollo y la ejecución del software, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los costos directos, yo si tengo que desarrollar una página web para la facultad o si tengo que desarrollar algún producto determinado y tengo que comprar maquinarias que se van a utilizar y yo lo voy a describir que sea para el proyecto, y el costo indirecto sería, qué sé yo, la máquina que utiliza la persona que está administrando, pero que no tiene que ver de manera directa con el proyecto. Dentro de los costos indirectos habíamos hablado acerca de la infraestructura tecnológica, que son los costos asociados con la infraestructura de las tecnologías y la información, como servidores, redes, almacenamientos en la nube. Tenemos soporte técnico, costos relacionados con el mantenimiento y el soporte técnico continuo, que una vez que hayamos implementado,
Y lo que yo decía que es muy importante y siempre en los proyectos vamos a encontrar es la parte de la capacitación y formación, que es el costo de capacitación del personal en el uso del software a desarrollar o en las nuevas tecnologías que nosotros querramos implementar, ¿sí? Y después tenemos los costos administrativos, que son los salarios y el beneficio del personal, costos asociados con el personal administrativo y de gestión que supervisa y coordina el proyecto. Y después tenemos gastos generales, que son costos indirectos de operación, como el alquiler de las oficinas, servicios públicos, seguros, etc. Después tenemos el costo financiero en proyectos informáticos, que cuando nosotros nos hacemos un préstamo, tenemos que, por ejemplo, o pedimos eh, tenemos algún beneficio, ¿sí? Tenemos intereses de préstamos, costos de financiamiento en equipo, comisiones por uso de tarjetas de crédito, costos de conversión de divisas, a veces eso es muy importante también. Los honorarios en asesorías financieras y también los seguros financieros que ya lo habíamos comentado, porque en algunos proyectos puede requerir la contratación de servicios financieros como pólizas en contra de riesgo de cambios o fluctuaciones en los mercados financieros cuyos costos son considerados gastos financieros. Ya lo vamos a ver bien a esto en algunos ejemplos o en algunos formularios. Y también tenemos otros costos relacionados que son costos de la integración y prueba, si ustedes en alguna de las etapas lo van a tener que desarrollar, que tiene que ver con los costos asociados con la integración del software desarrollado con a veces sistemas que ya existen o las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado, el costo de seguridad y el cumplimiento de las inversiones en medidas de seguridad cibernética. Ustedes tienen una materia ahora que es seguridad, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Calidad? Chicos, En el segundo cuatrimestre, profe. seguridad Sí, y audit. bien. Bien. Y cumplimiento normativo relacionado con la protección de datos y la privacidad. Bien. Y después tenemos el costo de implementación y la puesta en marcha, ¿sí? Tenemos los costos de despliegue, que son costos asociados con la implementación del software y entornos de producción y la capacitación inicial de los usuarios finales justamente de nuestro producto o servicio. Y luego también tenemos que tener en cuenta los costos de depreciación y amortización en los proyectos informáticos, que en este caso son conceptos contables importantes que reflejan la distribución de los costos de los activos a lo largo de su vida útil. ¿Cuál es el periodo de amortización máximo en los proyectos informáticos? Chicos, ¿saben o no cuál es el tiempo? No, Es de 2 años. Se supone que yo tengo que realizar un proyecto que sea rentable y también sé que el costo de depreciación y amortización lo tengo que recuperar, ¿sí? En esos 2 años. No es que yo voy a obtener el 100% de las ganancias o lo voy a sacar de la empresa y no voy a tener que reinvertir un porcentaje y ahí ya ustedes ven cuál es el periodo de amortización en función de lo que va supuestamente, en función de la inversión que ustedes les hagan en el proyecto, el costo de amortización de los proyectos, ustedes saben que en 2 años es muy probable que todo se rompa, ¿sí? Sobre todo en software. Entonces, perdón, en hardware. Entonces, en ese momento no van a tener que decir yo voy a tener que salir a invertir y no tengo. Ya tiene que haber el costo de depreciación y amortización y se saca de esos fondos. ¿Claro? Bien. La depreciación se refiere a la distribución del costo de un activo tangible a lo largo de su vida útil. En proyectos informáticos es muy común que la depreciación sería el equipo de hardware
utilizado para el desarrollo y la ejecución justamente del, en este caso, del producto que nosotros estamos por desarrollar. Por ejemplo, supongamos que una empresa adquiere un servidor para alojar su aplicación, ¿sí? Ya los servidores no es como una impresora, digamos. Yo acá, por ejemplo, para el costo de este servidor son $10.000. Ya nos quedamos un poco corto con el servidor, está un poquito más. Y su vida útil estimada es 5 años, ¿sí? Tienen que fijarse la garantía, los discos y todo lo demás. Y para calcular la depreciación anual, utilizando el método de la línea recta, lo que tenemos que hacer es dividir el costo del servidor de su vida útil, ¿sí? Que en este caso son $10.000, y lo dividimos por su vida útil. Esta es la depreciación anual que tiene, y en este caso, ¿de cuánto es? De $2.000. Esto significa que la empresa contabilizaría $2.000 cada año como un gasto por la depreciación del servidor en sus estados financieros. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. No va a ser No va a ser ganancia, ganancia, es un es gasto. un gasto. Entonces yo ya Entonces, yo sé ya sé que esa es que la esa es la vida útil vida útil estimada de estimada 5 de años. 5 años. Sin embargo, la amortización se refiere a la distribución del costo de un activo intangible, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la depreciación, ¿de qué estamos hablando? De un activo tangible, ¿sí? Hardware, como dijimos. Pero cuando hablamos de la amortización, se refiere a la distribución del costo de un activo intangible a lo largo de su vida útil estimada. En el contexto de proyectos informáticos, nosotros tenemos la amortización, podría ser el costo de desarrollo de software propio, o sea, costo de investigación, y el desarrollo capitalizado. Vamos al ejemplo. Supongamos que la empresa decide amortizar el costo de desarrollo de software durante su vida útil, utilizando también el método de la línea recta. Entonces, el costo de desarrollo de software es de 50.000. Su vida útil estimada del software es de 5 años. Y supongamos que la empresa decide amortizar justamente el costo de desarrollo de software durante su vida útil, utilizando también el mismo, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, la empresa gastaría, ¿sí? Registraría, en este caso, $10.000 cada año como un gasto de amortización del software en sus estados financieros. ¿Por qué? Porque yo sé que mi software está quedando. ¿Qué pasa con el tiempo, con el software? ¿Se está quedando obsoleto el profe? Así es. Entonces yo digo, bueno, voy a desarrollar, ¿sí? Mi costo de desarrollo es tanto entonces mis estados financieros, ¿sí? Se registra como un gasto de amortización el estado justamente del software en los estados financieros. La amortización, perdón, del software en los estados financieros. ¿Se entiende? No es que siempre va a valer lo mismo. Entonces ya va a comenzar a generar ese gasto. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Los métodos de depreciación y amortización, acuérdense que la parte de depreciación tiene que ver con la físico, y esto tiene que ver con la parte virtual, que así lo llamo. Además de la línea recta, existen otros métodos como el método de las unidades producidas, el método de los saldos crecientes acelerados, que pueden ser también aplicados dependiendo de la política contable de la empresa y las regulaciones fiscales. También tenemos que tener en cuenta el impacto financiero, porque la depreciación y la amortización afectan directamente la utilidad neta que va a reportar la empresa, ¿sí? Al reducir cuáles son los ingresos que están siendo, que son imponibles, lo cual puede tener implicaciones fiscales significativas.
porque ya mi activo no va a ser exactamente lo mismo. Si usted tiene el activo, tienen el pasivo, tienen los gastos, eso lo vamos a ver en los estados financieros. Entonces, los ejemplos que nosotros dimos, como la depreciación y la amortización, se aplican en proyectos informáticos para distribuir los costos activos tangibles e intangibles a lo largo de su vida útil. ¿Para qué? Para que reflejemos así su uso y sus desgastes en los estados financieros, ¿sí? Eso es muy importante. Y luego tenemos el costo de control de calidad en los proyectos informáticos. En la actualidad, el Departamento de Control de Calidad, si bien tiene autonomía, es una función muy importante, ¿sí? Supongamos que una empresa está desarrollando un nuevo software de gestión empresarial y ha establecido un proceso riguroso de control de calidad para asegurar la fiabilidad y la usabilidad del proyecto. ¿Cuáles serían los principales componentes de los costos de control de calidad en ese proyecto? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Si estamos haciendo pruebas de calidad, vamos a tener automatización de las pruebas. Esto quiere decir que vamos a implementar herramientas y scripts para pruebas automatizadas que verifiquen justamente la funcionalidad del software de manera sistemática. También tenemos pruebas manuales y ahí ya vamos a tener que asignar recursos humanos para realizar las pruebas del software en diferentes escenarios y condiciones. Por ejemplo, la contratación de un equipo de seguridad, ¿sí? Para ejecutar pruebas durante todo el ciclo de desarrollo de software. ¿Este es directo o indirecto? ¿Qué tipo de costo es? Chicos, según lo que vimos recién, ¿qué tipo de costo es? No veo mensajes en el chat. Profe, ¿sería costo directo? Así es. También tenemos infraestructura de pruebas, ¿sí? Otro tipo de calidad. Automatización en las, ambientes de desarrollo y pruebas, por ejemplo, configuración y mantenimiento de entornos dedicados para el desarrollo de pruebas que reflejen justamente los entornos de producción, herramientas de gestión de defectos, implementación de sistemas de seguimiento a la gestión eficiente de los problemas encontrados durante las pruebas, por ejemplo, la contratación de servidores de pruebas y licencias de software para herramientas de gestión de defectos. Ustedes ya saben que eso también tienen que especificarlo. Y el tema de las auditorías y las revisiones. Auditorías externas, en este caso, lo más común es la contratación de servicios externos para auditar el código y las prácticas de desarrollo de software. Yo hasta ahora solamente vi revisiones de la implementación de ISO que tiene que ver con la gestión, con la calidad en la gestión, pero no vi todavía auditorías y revisiones internas del software. ¿Ustedes vieron o no? Bueno, después tienen revisiones internas, ¿sí? Que son revisiones regulares por parte del equipo interno para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y el de las buenas prácticas. ¿Cuál es la ISO? O si es ISO, no importa cuál es la institución en software, chicos. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el nombre de la norma de calidad? La IEEE, La I, triple E, ¿cuál sí. es? Eso vimos en calidad de software y testing, profe. Y que tiene que cumplir también con las normas SMMI. Bien. Bueno, ahí ustedes tienen honorarios de los consultores externos justamente para realizar esas auditorías de código y procesos, ¿sí? Eso no quiere decir que las revisiones internas no tengan un costo, porque si bien no van a hacer la contratación externa, pero sí tienen que hacer la identificación y tienen que hacer la asignación
del capital humano para realizar esas revisiones externas y va a tener un tiempo dedicado y eso es hora hombre, son costos, por más que forme parte del equipo interno. Y se pone en el proyecto, ¿sí? Y después tenemos la formación y la certificación. La certificación de la calidad, que en este caso obviamente son las certificaciones reconocidas internacional que validen justamente la calidad y los procesos de desarrollo. Y el tema de la formación continua, capacitación del personal en nuevas metodologías y técnicas de prueba para mejorar la eficiencia del control de la calidad es muy importante, ¿sí? La matrícula de los cursos, de la certificación, los talleres de formación para el equipo en el control de calidad, esos son los tipos de costos asociados a estas actividades. Y después tenemos ejemplos de costos de mantenimiento. Tenemos soporte técnico, actualizaciones, parches, optimización de rendimiento, mantenimiento preventivo, y todo lo que tenga que ver con mantenimiento eh, y que esté justamente considerado en la etapa de desarrollo del proyecto, nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando yo les pregunte cuánto sale el proyecto, todo, ustedes no se tienen que olvidar absolutamente de nada. Entonces, es importante notar que en los proyectos informáticos los costos pueden variar significativamente dependiendo de la escala del proyecto, la complejidad del software que vamos a desarrollar, algunos de los requisitos específicos del cliente o también del usuario final. La gestión adecuada de estos costos es crucial para que se pueda asegurar la viabilidad económica del proyecto y el éxito del proyecto informático. Entonces, ¿qué debemos considerar? Vamos a considerar los beneficios, los costos de producción, ¿sí? Los tácticos, los operacionales, costos como uso de la materia prima, tiempo de procesos. Tenemos costos indirectos, que son los rediseños de funciones, resistencia al cambio, ¿sí? A veces es muy importante la gestión de los cambios en el desarrollo de software porque antes había más resistencia al cambio. Adaptación de a los nuevos sistemas, procesos de aprendizajes de operadores, como ya dijimos alguna de la descripción. Dentro de los directos, la instalación, el mantenimiento, el respaldo, costos directos, ¿sí? Son todo lo que nosotros tenemos que considerar en el momento del desarrollo de un proyecto informático. Bien. En costos, nosotros tenemos los costos directos e indirectos y los beneficios, ¿cuáles son? Tangibles, intangibles y no financieros. Nosotros tenemos que hacer la evaluación de este tipo de costos y beneficios en los proyectos. Estos vamos a tener que tener en cuenta siempre la inversión inicial y la inversión diferida. ¿A qué llamamos inversión diferida e inicial? La inversión inicial va a ser el monto de dinero necesario para adquirir todos los activos necesarios y poner en marcha el proyecto en una fase inicial. Esta inversión puede incluir, obviamente, los activos tangibles como equipo, maquinaria, hardware, muebles, etc. Activos intangibles como el costo de diseño, ¿sí? La investigación, el desarrollo inicial, derechos de patentes. ¿Me esperan un segundo, chicos? Voy a dejar de compartir y pongo un pausa. Recording stopped. Entonces, la inversión inicial ya dijimos que era el monto de dinero necesario para adquirir todos los activos necesarios. Entonces tenemos, en el proyecto vamos a tener activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo inicial. Para financiar las operaciones iniciales antes de que el proyecto comience a generar ingresos. Todo ese es nuestro capital de trabajo. Esta parte de la inversión está directamente relacionada con los activos necesarios, ¿sí? Para iniciar las operaciones justamente de nuestro proyecto. ¿Por qué no me sale esto de acá? Sí. Ahí está. Esa es la inversión inicial.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inversión diferida en los proyectos? Se refiere a los gastos adicionales necesarios para poner en marcha el proyecto, pero que se distribuyen en el tiempo y no se pagan de manera inmediata al inicio del proyecto, ¿sí? Recuerden, la inversión inicial, por lo general, siempre el 70%, no, era menos, era, ay, se me fueron los montos de cuánto es la inversión inicial. Pero cuando hablamos de la inversión diferida se refiere a los gastos adicionales necesarios y ya dijimos que eso se va a distribuir en el tiempo. Esto puede incluir gastos preoperativos como costos de organización, ¿sí? Un estudio de mercado, ¿sí? Ustedes solicitan, cuando hicimos el segundo trabajo práctico, hablamos de cuáles eran el estudio de mercado. Honorarios legales, ¿sí? Si es que hay que hacer, qué sé yo, no sé, una contratación de algún estudio por el tema de la propiedad intelectual o de la confidencialidad de los datos, ¿sí? Y luego tenemos gasto de puesta en marcha. Y ahí sí vamos a tener los gastos como la publicidad inicial, el entrenamiento del personal y la promoción inicial. Entonces ahí ya lo vamos a ver como gastos adicionales necesarios. Estos gastos obviamente nosotros lo vamos a poder amortizar o lo vamos a poder distribuir a lo largo del tiempo de la vida útil del proyecto. Y no va a formar una parte de la inversión inicial directa en activos tangibles e intangibles que son necesarios para comenzar las operaciones del proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que incurrir en esos gastos, pero los vamos a poder eh, distribuir en el tiempo y vamos a no hacerlo de manera inmediata como si lo necesita la inversión inicial. Bien, ¿por qué es importante la evaluación de proyectos? Porque ustedes tienen que hacer una evaluación correcta de la inversión inicial total, porque eso nos va a ayudar a determinar si hay una viabilidad económica de un proyecto, incluir tanto la inversión inicial, ¿sí?, como la diferida, y eso le va a ayudar o le va a proporcionar le va a dar, o le va a proporcionar, perdón, o le va a dar una visión completa de todos los recursos financieros necesarios desde el inicio del proyecto hasta la operación completa del proyecto. Entonces, el que esté, ustedes que van a ser los project managers van a tener que hacer ingeniería, todo lo que tenga que ver con marketing, la estrategia, el recurso, el proceso, los productos. Todo eso ya dijimos que está reflejado en un plan, ¿sí? Y también van a tener en cuenta la parte financiera del proyecto, que es muy importante. Además, ustedes tienen que entender que todos estos conceptos que vimos ayudan a los gestores de proyectos y a los evaluadores para que podamos planificar adecuadamente esos recursos financieros, gestionar esos costos, asegurar que se asignen suficientes fondos para cubrir todas las necesidades del proyecto desde el inicio del proyecto hasta su implementación completa. Entonces, tenemos que estar en la parte del desarrollo, del análisis, de la evaluación y del diseño. Y esto, como ya dijimos, es un aprendizaje de mejora continua, que ya lo van a también ver ustedes en la próxima materia. Pero, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos del capital de trabajo? Porque ustedes acá habrán visto que tenemos activos tangibles, activos intangibles y hablamos del capital de trabajo inicial, ¿sí? Que decimos que es importante para financiar las operaciones de todo el proyecto. Bien. El capital del trabajo es una definición aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿sí? El capital del trabajo se refiere a los recursos financieros necesarios para cubrir los costos operativos diarios
y mantener justamente la actividad del proyecto durante su ciclo de operación. Este concepto es fundamental en la evaluación financiera de los proyectos, ya que asegura que la empresa tenga la suficiente liquidez para para cubrir sus obligaciones corrientes. Entonces nosotros tenemos, ¿cuáles son los componentes claves del capital del trabajo? Tenemos el efectivo, tenemos las cuentas por cobrar, tenemos el inventario, tenemos cuentas por pagar y tenemos el ciclo operativo. Todo eso es el capital del trabajo, ¿sí? Por eso decimos que es una diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Cuentas por cobrar, ¿es un activo circulante o un pasivo circulante? Chicos. ¿Qué es? Cuentas por cobrar es un pasivo circulante. ¿Y activo circulante? ¿El efectivo, profe? ¿Y el inventario? ¿Podría ser o no? También. Bien. Activos corrientes o activo fijo, ¿sí? Son los activos, o sea, se llaman activos corrientes o activos fijos, ¿sí? De ambas formas. Eso no es una cosa u otra. Son activos que se convierten en efectivo o se consumen en un corto plazo. Eso es un activo corriente, es lo que acaban de decir ustedes. Generalmente dentro de un año incluyen los inventarios que acabamos de decir. Dentro del inventario puede ser nuestra materia prima, productos en proceso, productos terminados, ¿sí? Forman parte del inventario y se consumen en un corto plazo. Cuentas por cobrar, que ustedes dijeron que era un qué. Son montos pendientes de cobro de los clientes por ventas a crédito, ¿sí? Que es lo que por lo general pasa en las empresas. Y luego tenemos los efectivos, que son fondos disponibles en cuentas bancarias y en caja. Entonces tenemos el efectivo, el inventario, bueno, obviamente cuentas por pagar, y todo esto forma parte, perdón, cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar forman parte del activo corriente. Entonces, ¿qué va a formar parte del pasivo corriente? Son obligaciones que deben ser pagadas en un corto plazo, generalmente dentro de un año, como ya dijimos, que forma la duración del proyecto, y que son cuentas por pagar, montos pendientes de pagos a proveedores por compra de crédito, pueden ser obligaciones financieras a corto plazo, ¿sí? Préstamos y deudas que deben ser pagadas en el corto plazo, e impuestos por pagar, impuestos corrientes que deben ser pagados. Entonces, el pasivo, vamos a tener deuda, compromiso que la empresa adquiere. Y la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante es mi capital de trabajo. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esto es lo que yo le decía el otro día. Nosotros tenemos que tener un punto de equilibrio. Nosotros tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables, ¿sí? Y estos gastos fijos, nosotros tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Es decir, cuántas unidades, en este caso, cuántos servicios o cuántas horas hombres tengo que vender o cuántos productos en función de cómo ustedes diseñen el proyecto, y a partir de cuándo yo voy a tener mi ganancia o voy a estar en pérdida. Es lo que yo siempre le pregunto a ustedes, ¿cuántas licencias voy a tener que vender para llegar a mi punto de equilibrio? Para tener un punto de equilibrio y saber cuál es mi capital de trabajo necesario. ¿Sí? Bueno, por eso yo le preguntaba el otro día si habían sacado la materia de costos, pero bueno, ahí veíamos nosotros, por ejemplo, todos estos conceptos, ¿sí? Gastos variables más gastos fijos suman los costos totales,
¿sí? Tenemos que tener un punto de equilibrio y a partir de una determinada cantidad en función del tiempo, vamos a tener una ganancia. Por ejemplo, cuando ustedes le pidan que hagamos un estudio económico, nosotros tenemos que tener en cuenta que el estudio económico de un proyecto tiene como propósito fundamental determinar la viabilidad y la rentabilidad, ¿sí? Según Gabriel Bach Urbina. ¿Por qué? Porque ¿qué nos piden? Nosotros acá vamos a tener costos fijos, costos variables, ¿sí? Vamos a tener el punto de equilibrio en donde el costo total es igual al ingreso total que nosotros tengamos, ¿sí? Acá nosotros tenemos como unidades del periodo, el volumen, era lo que yo le preguntaba, cuál es la cantidad necesaria, y este es el costo, ¿sí? Acá tenemos el costo y acá tenemos nuestro punto de equilibrio. Por eso acá, que fue la primera diapositiva que vimos en clase, nosotros tenemos los ingresos, los costos financieros, los costos totales de producción, la inversión total fija y la diferida, tenemos la depreciación y la amortización, tenemos el capital del trabajo, el costo del capital, y en función de eso nosotros vamos a tener un estado de resultados, nuestro punto de equilibrio, el balance general, y ahí recién vamos a poder hacer una evaluación económica de un proyecto. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, sigamos. El punto de equilibrio, ¿sí? También conocido como punto de nivelación o punto de ruptura, es un concepto clave en la evaluación financiera de los proyectos. ¿Por qué? Porque indica el nivel de actividad en el cual los ingresos totales, ¿sí?, igualan al costo total. Tengo costos, tengo ingresos y son iguales. Es decir, donde no voy a tener ni pérdida ni ganancia. En términos más simples, es el punto en el cual una empresa no gana ni pierde dinero, no obtiene beneficios ni tampoco incurre en pérdidas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora, unos profes estaban diseñando una diplomatura y sabemos que para tener un punto de equilibrio, si tenemos 44 alumnos, llegamos al punto de equilibrio. No perdemos nada, pero hay 0 ganancias. A partir del alumno 45 ya son ganancias, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que ver. Si ustedes diseñan, por ejemplo, esa plataforma de capacitación, ¿sí?, ustedes me tienen que decir, no, yo necesito tantos alumnos en mi plataforma de capacitación, ¿sí?, o tantas licencias, ustedes me tienen que decir cuál va a ser el punto de equilibrio en donde donde no hay beneficios, pero tampoco se incurren pérdidas, ¿sí? Directamente, ese es el punto de nivelación, ¿sí?, de la evaluación financiera de mi proyecto. Recuerden que tienen que tener todos estos elementos al momento de la evaluación financiera de mi proyecto. Sigamos. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Para calcular el punto de equilibrio, ustedes pueden utilizar 2 métodos. El punto de equilibrio es en unidades, que es lo que yo le acabo de decir. Tengo que decir que yo tengo que tener 44 alumnos para no estar en gasto, para no entrar a pérdida, pero tampoco tengo beneficios. Pago a mi docente, pago el aula virtual, pago a la persona que me hace el mantenimiento, pago a la persona que le da justamente el soporte a los alumnos, el soporte técnico, pago la infraestructura, pago la licencia, todo, pero no tengo ganancias, ¿sí? Y el otro método es el punto de equilibrio en ventas, en valor monetarios. Si yo estoy diciendo que quiero hacer licencias, ¿cuántas licencias tengo que vender, ¿sí?, para obtener mi punto de equilibrio? Entonces, ¿cómo calculamos el punto del equilibrio? Ya vimos, determinar los costos fijos, determinar el precio de venta por unidad, determinar los costos variables por unidad, ¿sí?, porque hay costos variables por unidad, y
también la fórmula para calcular el punto de equilibrio. ¿Cuál era la fórmula para calcular el punto de equilibrio? ¿Sí? El punto de equilibrio es importante a considerar dos tipos principales de costos que afectan directamente a la rentabilidad, que son los costos fijos y el costo variable. A ver, díganme un ejemplo de costo fijo y costo variable. Costos fijos son aquellos costos en que no varía en función del nivel de la producción o ventas de la empresa en corto plazo. Incluye gastos como un alquiler, el salario fijo del personal administrativo, el seguro, la depreciación de los activos fijos, ¿sí? Entre otros. Por ejemplo, el alquiler mensual de las instalaciones de la empresa debe pagarse independientemente de la cantidad de productos que ustedes vendan. Entonces es un costo fijo que no depende de qué, de la rentabilidad, ¿sí? Perdón, que no varía en función del nivel de la producción o ventas que ustedes tengan. Sin embargo, los costos variables sí. Los costos que varían directamente con el nivel de la producción o de venta de la empresa, esos son costos que aumentan o disminuyen en función directa con la actividad operativa de la empresa. Por ejemplo, el costo de la materia prima, el mano de obra directa relacionada con la producción del bien o servicio, o comisiones de venta, entre otros. Que va a depender, ¿sí? Mi comisión de venta en función de cuántos productos yo venda. Entonces, es un costo que va variando. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, entonces, para poder calcular el punto de equilibrio, nosotros tenemos que tener en cuenta el costo variable y el costo fijo. El costo fijo, recuerda, no está relacionado con o que no está así en función del nivel de producción. En cambio, el costo variable sí tiene que ver con el nivel de producción o de ventas de la empresa. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes distingan entre estos costos? Porque va a tener un impacto en la rentabilidad, que era lo que yo les decía hace rato. Teníamos costos fijos, tenemos costos variables, yo los calculo y encuentro mi punto de equilibrio. Los costos fijos deben cubrirse antes de que la empresa pueda comenzar a generar ganancias. Ustedes no han desarrollado absolutamente nada y ya tienen costos. ¿Sí? Determinar esos costos es crucial para establecer precios de ventas y que se aseguren la rentabilidad. Y para eso hay que hacer un análisis de sensibilidad, entender cómo varían esos costos fijos y cómo varían esos costos variables con los cambios en volumen de la venta, permite a las empresas planificar de manera estratégica, ¿sí? Y realizar un análisis de sensibilidad para evaluar los diferentes escenarios operativos. Era lo que yo le decía hace rato. Mi análisis de sensibilidad dice que yo, para obtener mi punto de equilibrio, 44 matriculados, y que después de esos 44 matriculados yo puedo evaluar mi sensibilidad. Es más, si yo llego a 80 inscriptos, hay un 100% de ganancias y yo puedo establecer una estrategia porque ya sé cuánto tengo que vender y qué voy a poder hacer justamente con ese tipo de proyecto. Este análisis es muy importante para las personas que van a invertir en sus proyectos, ¿sí? Porque si no, recuerden que las personas que invierten siempre quieren el crecimiento o el desarrollo de un proyecto informático. Para invertir tiene que tener un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir un crecimiento exponencial en estadística, chicos? Los leo en función del tiempo, ¿no? Obviamente. Díganme qué quiere decir. Busquen. Los espero. ¿Qué quiere decir?
Profe, significa que va creciendo cada vez más rápido en base al tiempo. Que en muy poco tiempo yo voy a obtener mucha ganancia. ¿Sí? Eso quiere decir que los proyectos en tecnología tienen que tener un crecimiento exponencial. Por lo general, los inversores piden eso. ¿Por qué? Porque vos, eh, en función de en función del tipo de rubro, vos vas a saber, o sea, todos los rubros de desarrollo de proyecto tienen cuál va a ser su retorno de inversión, ¿sí? En cuánto tiempo yo voy a recuperar lo que invertí. Por lo general, en los proyectos de tecnología o de informática se espera que ese retorno de inversión tenga ese comportamiento de exponencial, que yo en muy poquito tiempo, estamos hablando de 5 años por lo general, pueda recuperar lo que yo invertí. ¿Sí? Eso quiere decir. Bien. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio si yo lo tengo que hacer en unidades? Dijimos que el método era en unidades o en ventas. Entonces tengo los costos fijos totales, que va a ser sobre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Y ahí me va a dar el punto de equilibrio. ¿Sí? Y el punto de equilibrio en ventas, ¿sí? En este caso un valor monetario, yo voy a tener el costo fijo total y voy a tener un margen de contribución porcentual, porque va a ser en función de las ventas. Y ahí yo voy a tener los dos métodos para el cálculo del punto de equilibrio. Por ejemplo, la aplicación. Supongamos que una empresa tiene los siguientes datos para un producto. Tiene costos fijos mensuales de $10.000 y el costo variable por unidad va a ser de 5 $5. Entonces, el precio de venta por unidad, en este caso, va a ser de 15. Y para calcular el punto de equilibrio, nosotros vamos a tener que, cuando yo venda 1.000 unidades, no voy a tener ni pérdidas ni ganancias. ¿Sí? Ahí tenemos mi punto de equilibrio en unidad. Esto significa que la empresa necesita vender por lo menos 1.000 unidades de su producto para cubrir todos los costos fijos y variables para alcanzar justamente ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio en ventas. Acá tenemos que tener en cuenta que es el nivel de venta necesario para que la empresa cobra todos sus costos fijos y variables sin obtener pérdidas ni ganancias. Ya dijimos que este indicador era importante porque necesitamos hacer gestión financiera y determinar el número de ventas mínimos requerido para alcanzar esa neutralidad financiera. Si ustedes me dicen que van a desarrollar un servicio, ustedes me van a decir ahora en el trabajo práctico número 3 y 4 cómo va a ser el ingreso justamente o cuáles son los ingresos de lo que ustedes tienen planificado en su proyecto y me tienen que decir cuál es el volumen mínimo de ventas que van a requerir para que haya un punto de equilibrio. ¿Sí? Eso es muy importante en los proyectos. En este caso, ya dijimos que cuando hablamos de ventas utilizamos el margen de contribución porcentual. Pero ¿cómo se calcula? Obviamente, el costo fijo ya sabemos que son todos los gastos que no va a variar en función del nivel de actividad o ventas de la empresa en el corto plazo, ¿sí? Incluye, como ya dijimos, alquileres, salarios fijos, depreciación, seguros, entre otros. Esos van a ser todos nuestros costos fijos. El margen de contribución porcentual, ¿cómo lo vamos a calcular? Es la proporción de cada unidad vendida que contribuye a cubrir el costo fijos y que genera utilidades. ¿Y cómo lo vamos a calcular? El margen va a estar calculado por precio de venta por unidad, el costo variable por unidad sobre, ¿sí?, el precio de venta por unidad. ¿Sí? Precio de venta por unidad, costo variable por unidad y sobre el precio de venta
por unidad. Eso nos va a dar el margen de contribución porcentual, que nosotros lo vamos a poner acá, y para obtener el punto de equilibrio. Bien, vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos costos fijos, ya sabemos que son 10.000 pesos por $10.000 por mes. Precio de venta, nosotros lo tenemos por unidad a $50 y el costo variable por unidad es 20, ¿sí? Por cada unidad vendida tengo un costo adicional de 20. Entonces, tenemos que calcular el margen de contribución porcentual. Entonces, dijimos que el margen de contribución porcentual era que el precio de venta por unidad menos el costo variable sobre el precio de venta por unidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? El costo, sí, que era de venta por unidad, el costo variable de por unidad, todo eso sobre el precio de venta por unidad, que es 50. Entonces, esto nos va a dar 0,6 o un 60%, ¿sí? Al aplicar la fórmula del punto de equilibrio, vamos a tener que el precio de venta va a ser 16,667. Esto significa que la empresa necesita generar aproximadamente 16.000 justamente dólares con 667 en ventas para cubrir todos sus costos fijos y variables. Alcanza el punto de equilibrio en donde no obtiene pérdidas ni ganancias. ¿Se entiende o no se entiende, chicos, el ejemplo? Sí se entiende perfecto. Bien. Sigamos. Costo de capital, ¿sí? O tasa mínima aceptable de rendimiento, que nosotros lo llamamos el TEMAR. El TEMAR es un costo de capital, que para nosotros es importante también en formulación de proyectos. ¿Por qué? Porque es nuestra tasa de retorno que una empresa debe obtener sobre su inversión para mantener el valor de sus acciones en el mercado. Representa el costo de oportunidad de utilizar los recursos de la empresa en un proyecto específico en lugar de invertirlos en una alternativa similar de riesgo. O sea que mi dinero también cuesta. Es el costo de capital o tasa mínima aceptable. Es otro tipo de análisis financiero que para nosotros va a ser muy útil. ¿Qué es el costo de capital? ¿Sí? Nosotros tenemos el costo del financiamiento, ¿sí?, de una compañía. Y tenemos una tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Por eso ustedes ahora, Argentina tiene esto muy fluctuante. En otros países, ¿sí?, en donde hay una mejor estabilidad, hay un TEMAR que es un costo de capital. Entonces yo digo, no, yo quiero que mi costo de capital sea mayor si lo invierto en un proyecto a que lo pongo en un plazo fijo. ¿Qué hacen ahora las empresas? Si ustedes tienen un costo de capital y van a invertir en un proyecto que les va a dejar un margen de ganancia de un 30% y tienen que invertir en un plazo fijo que le van a dejar un margen de ganancia del 40%, ¿en dónde lo van a invertir? En el plazo fijo. En el plazo fijo. Por eso se habla tanto de la timba financiera, porque las empresas en estos momentos no les conviene invertir en proyectos porque el costo de capital es más alto por los otros, en otras alternativas de riesgo. No arriesgo nada. ¿Sí? En el 2000, ¿cuándo fue el cambio de gobierno? El TEMAR era de un 70%, chicos. Si yo agarro, desarrollo un proyecto y con todo lo que lleva el proyecto y tengo un margen de ganancia de un 45% que ya es muy alta, pero si me conviene dejarlo en plazo fijo, que era del 70, llegó hasta el 120, ¿se acuerdan? Era altísimo.
Ese es el costo de capital o tasa mínima aceptable para un rendimiento. Ustedes tienen que saber cuál es la tasa mínima del rendimiento y para decir yo lo mantengo, inmovilizo mi capital o directamente sé que esa tasa mínima de rendimiento aceptable en la inversión del proyecto es aceptable y me arriesgo. ¿Sí? Eso es el costo de capital. Ustedes tienen un costo del financiamiento y tienen una tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor. Entonces, yo le digo a los inversores, no le conviene tener esa plata en un plazo fijo, aunque sea en dólar, y en dólar, ¿cuánto es? Mucho más baja la rentabilidad. Es del 1.5 ahora en Argentina, en dólares. Es bajísima. Entonces, si yo le digo, no, con mi proyecto vamos a tener de 3 puntos en dólares, ¿en dónde van a invertir ustedes? En el proyecto, porque esa es mi tasa mínima de rendimiento de que tiene que ganar mi proyecto para que yo pueda incrementar el valor de una empresa. ¿Se entiende qué es la TEMAR? Bien. Algunos aspectos importantes sobre el costo de capital o los proyectos. Es lo que yo les decía hace rato. Es un costo de oportunidad de los fondos utilizados para que ustedes puedan financiar los proyectos a través de deudas o capital propio. ¿Sí? Si ustedes le dicen, no, mi temar va a ser, si yo saco una deuda, si saco un préstamo en dólares y mi temar va a ser más alta, yo tengo que calcularlo en el proyecto. Y ustedes tienen que calcular considerando el costo de diferentes fuentes de financiamiento, ponderadas por su participación en la estructura del capital. Y además tenemos que tener en cuenta que es la tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente neto, ¿sí? Y la tasa interna de retorno del proyecto, que era lo que yo le hablaba acerca de la TIR. Y además hay que hacer un cálculo preciso del costo de capital, ya vimos que era un costo de capital, y es fundamental para evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del proyecto. ¿Cuáles son los factores como el riesgo, la estructura del capital, la tasa de interés, que era lo que yo le decía, la inflación, ¿sí? Afecta el cálculo de este costo de capital, porque yo voy a tener en cuenta la inflación. Si la inflación es alta, voy a perder mes a mes, ¿sí? Y conocer el costo de capital, ¿sí? También nos va a permitir que las personas que toman decisiones o los gerentes tomen decisiones informadas sobre la aceptación o el rechazo del proyecto en función de su rentabilidad esperada. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso es importante que nosotros calculemos la TEMAR, que en este caso era que el costo del capital o la tasa mínima aceptable de rendimiento de un proyecto. Bien, ¿cómo se relaciona la TEMAR con la viabilidad financiera de un proyecto? Ya dijimos que es la tasa mínima aceptable de rendimiento que está estrechamente relacionada con la viabilidad financiera de un proyecto, ya que representa la tasa de retorno mínima que los inversionistas esperan obtener al invertir en nuestro proyecto. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Dijimos que es un elemento que la tasa mínima de retorno es un elemento esencial en la evaluación y la viabilidad financiera de un proyecto, ya que representa la tasa mínima de retorno. ¿Y qué vamos a hacer? La TEMAR se utiliza como tasa de descuento para calcular los indicadores financieros, como el valor presente neto, que ya lo vimos, ¿sí? Y la tasa interna de retorno del proyecto. Un proyecto será viable financieramente, ¿sí? Si su valor presente neto es positiva y su TIR, que es la tasa de retorno interno, es mayor que la TEMAR. ¿Sí? Entonces, el valor presente neto tiene que ser positivo y su tasa interna de retorno tiene que ser mayor que ¿qué era la TEMAR? El costo del capital. El costo de capital, ¿sí?
Entonces, refleja el costo de oportunidad de esos fondos para financiar el proyecto, considerando el costo de las diferentes fuentes de financiamiento. Ya dijimos que pueden ser deudas, acciones, reinversión, que son ponderadas por la participación en la estructura del capital. Además, el cálculo preciso es fundamental para evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del proyecto, ya que si tenemos una TEMAR muy alta, puede hacer que los proyectos rentables parezcan inviables, mientras que una TEMAR muy baja puede llevar a aceptar proyectos que no son rentables. ¿Se entiende o no se entiende? Yo no le puedo decir a alguien, mira, yo voy a tener mi TEMAR o mi tasa mínima va a ser de un 70%. Y no va a pasar eso, ¿sí? Tenemos factores como el riesgo, la estructura del capital, la tasa del interés, la inflación, afectan justamente el cálculo y por lo tanto el impacto en la viabilidad financiera de un proyecto. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un costo de oportunidad que nos ayuda a evaluar si nosotros, si podemos mantener el capital justamente de nuestro proyecto. Entonces, mi tasa mínima aceptable de rendimiento, ¿sí? Es un porcentaje por lo que por lo general regula o determina la persona que va a invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa como referencia para determinar si el proyecto le puede generar o no ganancias. Si mi TEMAR, que es mi tasa mínima aceptable de rendimiento para mí, es por eso que yo le pregunto a ustedes siempre, ¿yo puedo invertir en tu proyecto? ¿Sí? Y ustedes me dicen, sí, mi tasa mínima aceptable va a ser mayor a la inflación. ¿Genera pérdidas o no? Si es mayor, no es rentable. Si es mayor a la inflación, es rentable. Si mi TEMAR es menor a la inflación, quiere decir que me va a generar pérdida en función de lo que yo quiero invertir. Y si es igual, no hay pérdidas ni ganancias. ¿Sí? Esto es teniendo en cuenta la tasa mínima aceptable en función de la inflación. ¿Sí? Otro caso, por ejemplo, para llevar a cabo un proyecto se requiere un capital de $400.000. Los inversionistas consideran obtener un 10% como premio para arriesgar su dinero. ¿Sí? Ya dijimos que en dólar era 1.5. El 10%, acuérdense que tiene que ser en cuánto tiempo. En un año, ¿sí? La inflación calculada es de un 12%. Entonces, en base a este escenario tenemos que calcular la TEMAR, ¿sí? Entonces, en este caso, la TEMAR es la inflación, ¿sí? Acá no está calculado. Más el 10% que es nuestro premio al riesgo. Y acá se calcula, ¿sí? Y eso se suma y se multiplica la inflación por el riesgo. Y nuestra TEMAR es de un 0 punto y quiere decir que yo voy a obtener un 23.2%. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Sería positivo. ¿Es positivo? Bien. El escenario en la Argentina en 2020. Sí, este es un sitio que yo lo recomiendo que ustedes utilicen, espero que esté actualizado, por ejemplo. Esto lo hacen, o sea, por ejemplo, desembolso inicial, el desembolso de ganancia en un año, en 5 años, ¿sí? La tasa exigida por el inversor, ¿de cuánto es? De un 15%. El valor presente neto
del proyecto, ¿sí? Lo vamos a calcular en función de su tasa exigida. Si la tasa sube al 20%, el valor presente neto baja a un 179 y una tasa del 2.8 iguala al valor presente neto en 0. Por encima de esa tasa no nos conviene realizar ese proyecto porque nos va a dar un resultado negativo, ¿sí? Y las empresas buscan irse, pero no hay compradores. Este era el escenario en el 2020, chicos. Y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque hay una reducción, ¿sí? Para girar los dividendos en dólares. Hay reglas de juego poco claras en el funcionamiento de la justicia. Hay falta de confianza y perspectiva en el futuro. Hay incertidumbre económica agravada por la pandemia en ese momento. Hay altas indemnizaciones de los, en este caso, de los sindicatos. Entonces, ¿qué miran los inversores? El 25% es la tasa de recupero contra el 9% en Chile, el 11% en Brasil y el 3% en Estados Unidos. O sea, para Argentina tiene que ser altísima la tasa de inversión en rendimiento de los proyectos. ¿Sí? Pero miren todos los otros factores que se dan para que no quieran invertir. En 3 años, el plazo de retorno de las inversiones contra los 6 de Brasil y de Chile en los Estados Unidos. La tecnología de la fintech son el rubro más buscados, porque yo, como dije, a diferencia de otros sectores, en las tecnologías, los inversores invierten más porque en muy poco tiempo yo puedo invertir, ¿sí? Y además piden algunas empresas condiciones de evitar litigios futuros o pasivos. Entonces, estrategias de adquisición, quedarse con una buena marca, ampliar la porción de mercado, adquirir activos estratégicos, ¿sí? En ese momento, justamente, era el informe. A ver, vamos a ver cómo está actualizado este informe ahora. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un ratito porque se me traba. Ahí le comparto las pantallas y van a ver compartir mi pantalla. Lunes 2 de junio, ¿no? Acá. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Economía. Vamos a ver. Muy parecido. Taxa exigida ya no es de un 25%, 15%. El valor presente neto es de 308. Si la tasa sube al 20%, el valor presente neto baja. Y si la tasa sube, igual a... Se mantiene. Viene perdiendo atractivos como centro de inversión argentina. Porque pasa eso, chicos, o sea, a ver, yo no estoy tratando de
de una mirada sesgada, ni política, ni nada, ¿no? No, más allá de eso. Pero en este caso, en Argentina es una timba financiera y está bien decirlo así, porque no conviene invertir no nos conviene invertir en proyectos porque es mucho más alta la otra alternativa de poner o comprar otro tipo de bonos o de acciones y no hay inversión. Esto que acabamos de ver del 2020, sí, como habrán visto ustedes, ¿dónde está? Sigue exactamente, miren, la tasa de descuento, la tasa de retorno, tiempo de recupero, alto riesgo, ¿sí? Miren, acá hay algunas de las tecnologías. Miren, otra vez. Brasil y en Chile el plazo es de 5 y 6 años, de las economías desarrolladas, ¿sí? Y pueden durar hasta 15 años. ¿Sí? Ahí les voy a pasar el link de porque nosotros cuando escribimos proyectos tenemos que ver estos números y decirles, ¿sí? A las personas que quieren desarrollar proyectos, obviamente, cuáles son los números que tienen que mirar al momento de y y este sitio justamente analiza a la Argentina, pero desde afuera, y le dice, pueden venir o no pueden venir a invertir, digamos. Yep. Lamentablemente el escenario sigue siendo el mismo. Y era lo que yo le decía también cuando escribimos proyectos, ¿sí? En la parte financiera. Ustedes tienen que pedir un balance general de la empresa para saber cuáles son sus activos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar el balance general? Nosotros tenemos el activo y tenemos el pasivo. ¿Qué hora es, chicos, a todo esto? 6:35, por favor. Ah, tenemos tiempo todavía. Bien. Tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Denme un ejemplo de activo no corriente. Tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y tenemos el patrimonio neto. Eso me da a mí el balance general de una empresa, ¿sí? Bien. Dentro del balance general, también conocido como el estado de situación financiera, que era que yo les decía que esto siempre nos piden cuando pedimos proyecto, cuando queremos presentar el proyecto, porque ellos quieren saber cuánto vale la empresa y eso me va a dar en el balance general. Y es la situación financiera de un proyecto, de cualquier empresa. Es uno de los estados financieros más importantes de las empresas y este informe proporciona una visión instantánea de la situación financiera de una empresa en un momento específico. El balance general se compone de tres secciones principales: activos, pasivos y el patrimonio neto, ¿sí? Dentro de los activos nosotros tenemos el activo corriente, activos fijos, inversiones permanentes, activos diferidos, otros activos. Dentro de los pasivos, pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, y pasivos diferidos. Dentro de los pasivos diferidos tenemos anticipos y avances de recibidos, abonos diferidos, utilidad diferida en plazo de venta, impuestos y otros pasivos. Dentro de los pasivos corrientes, obligaciones financieras, cuenta por pagar, proveedores, acreedores. ¿Cuál es la diferencia entre el proveedor y el acreedor, chicos? Obligación laboral, impuestos y gravámenes. ¿Cuál es la diferencia? Díganme, entre un proveedor y un acreedor.
Profe, sería que el proveedor brinda un servicio bien directamente relacionado con la actividad principal del negocio. Y un acreedor es quien presta servicio o producto que no está directamente vinculado a esa actividad principal. De nuevo, ¿cómo te gusta que te digan Lucas, Daniel? Lucas. Lucas. Sería que el proveedor brinda servicios y bienes directamente relacionados con la actividad principal del negocio. En el caso del acreedor, significa que presta servicio o producto que no está directamente vinculado a la actividad principal del negocio o de la empresa. Bien, así es, son los pasivos corrientes, nuestras obligaciones. Y la diferencia entre el activo y el pasivo, vamos a tener el capital social, que ya vimos que era el capital autorizado, perdón, el capital por suscribir, capital subscrito, capital suscrito por cobrar, capital suscrito pagado, revalorización del patrimonio, reserva legal, reserva estatutaria y voluntaria, superávit, reserva, ¿sí? Todo esta la parte utilidad en ejercicio anterior, o sea, todo esto conforma la parte del balance. Esto lo hacen los contadores. Hay una carrera para esto, para los contadores justamente. Sí, pero siempre nos piden el balance general justamente para saber cuál es la situación financiera. Hay balances positivos, balances negativos, tienen otra forma. Y vamos a ver la parte de evaluación económica de los proyectos. La evaluación económica, sí, utilizando el contenido proporcionado y basándonos en la bibliografía de Gabriel Baca Urbina, se puede estructurar de la siguiente manera en la parte de los proyectos. Nosotros tenemos que hacer el cálculo de los flujos netos en efectivo y eso nos va a ayudar a determinar la capacidad del proyecto para generar la liquidez y es un insumo esencial para la aplicación de los indicadores financieros como el valor presente neto y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Eso es importante que nosotros entendamos porque hacemos el cálculo de los flujos netos de efectivo. El flujo de caja es la medida de dinero que entra y sale de una empresa durante un periodo de tiempo, reflejando su capacidad para generar efectivo y operar eficazmente. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se calculan los flujos netos de efectivo y eso es fundamental para la evaluación financiera en los proyectos informáticos, ya que representa la diferencia entre el ingreso y el egreso del efectivo del proyecto a lo largo de su vida útil. ¿Sí? Es importante. Algunos aspectos claves sobre este cálculo. Nosotros tenemos los flujos netos de efectivo, se obtienen restando, obviamente, el egreso de efectivo, que son los costos y los gastos, de los ingresos en efectivo, que son las ventas y los ingresos en cada periodo. Es importante considerar tanto los flujos de efectivos operativos, que son relacionados con la operación del negocio, y después tenemos los flujos de efectivos en inversión, que están relacionados con la adquisición de algún activo. Y el cálculo de los flujos netos del efectivo permite determinar la capacidad del proyecto para generar liquidez y cubrir obligaciones financieras. O sea que esto lo vamos a hacer en periodos de tiempo, ¿sí? Una vez que tengamos la inversión inicial, y la inversión inicial la tenemos que decir nosotros, los ingenieros, cuál es la inversión inicial del proyecto, y para saber cuáles son justamente los flujos netos, lo vamos a ver en periodos de tiempo y ver cómo se comporta nuestro proyecto. Existen justamente herramientas que facilitan el cálculo de los flujos netos de efectivo, y el cálculo flujo neto de efectivo es un insumo clave para la aplicación de los indicadores financieros, como el valor presente neto y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Nosotros podemos hacer una matriz de análisis integral en donde vamos a tener indicadores financieros de evaluación de proyectos informáticos, retorno de inversión, costo de beneficio, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y luego vamos a ver también la matriz del análisis integral para la toma de decisiones, porque lo tenemos que comparar justamente con otros proyectos. Bien, sigamos. Dijimos que íbamos a ver
el cálculo de los flujos netos, ¿sí? El cálculo de los flujos netos de efectivo y los principales indicadores financieros son elementos claves en la evaluación justamente de nuestra materia. ¿Por qué? Porque los flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y los egresos del proyecto a lo largo de su vida útil. Y ya dijimos que teníamos que saber determinar la capacidad para generar la liquidez y cubrir nuestras obligaciones, ¿sí? Entonces, los principales indicadores que nosotros vamos a tener es el retorno de inversión y la relación costo-beneficio. ¿Qué es la ROI? Que a ustedes siempre le van a pedir en proyecto, ¿sí? Es un indicador financiero que mide justamente la rentabilidad de una inversión. Y nosotros tenemos que calcular cómo ese beneficio neto dividido por la inversión inicial es expresado con un porcentaje. Entonces, vamos a ver una fórmula que tenemos el beneficio neto y nuestra inversión inicial. Y eso nos va a dar el retorno justamente de inversión de nuestro proyecto. ¿Pero qué es el beneficio neto? El beneficio neto, en esta ecuación, se obtiene después de retar todos los costos y los gastos de los ingresos generados por la inversión. Entonces puede incluir ingresos por venta, reducción de costos y otros beneficios indirectos económicos atribuibles a esa inversión. Y la inversión inicial es la que nosotros tenemos que dar cuando escribimos el proyecto, porque nosotros tenemos que decir cuál va a ser el monto total del dinero invertido en el proyecto o en la inversión, que incluye todos los costos incurridos al inicio del proyecto, como la adquisición de equipo, desarrollo del software, implementación y todos los gastos iniciales que ya vimos, ¿sí? Eso va a estar acá, dentro de mi inversión inicial. Ahí va a estar los costos directo, indirecto, capacitación, va a estar todos los costos. Ya recuerden que nosotros no podemos olvidarnos de nada, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los cálculos cómo son los pasos para calcular justamente nuestro retorno de inversión? ¿Sí? Tenemos todo nuestro beneficio neto acumulado sobre la inversión total, ¿sí? Que va a ser todos los costos visibles y todos los costos ocultos, ¿sí? Todo esto va a ser nuestro retorno de inversión. Para determinar los ingresos totales, porque vimos que en la ecuación es el beneficio neto o el ingreso, que decía acá, el beneficio neto va a ser igual a calcular todos los gastos. Acá. Todos los ingresos totales son sumar todos los ingresos generados por el proyecto durante un periodo de tiempo, que es lo que le acabo de decir. Por ejemplo, nosotros vamos a implementar un sistema de gestión de proyectos para mejorar la eficiencia y la productividad. Y estos son los detalles de nuestros proyectos. Nosotros vamos a tener un costo de inversión que es desarrollo de software 50.000, la implementación 20, la capacitación de personal 10.000, el mantenimiento anual 5.000. ¿Cuál es el costo total de la inversión? Sumando todo, $85.000. ¿Cuál va a ser el beneficio neto? El beneficio es aumento de la eficiencia que reduce mis costos operativos, ¿sí? De $30.000 anuales y mejora mi productividad que aumenta los ingresos de $40.000 anuales. Entonces, mi beneficio anual neto es de $70.000 anuales. Entonces, yo tengo que calcular todos los beneficios, que era lo que yo le decía el otro día, y cuál es la propuesta de valor, ¿sí? Entonces, tengo que, al ya tener el costo total de inversión y al ya tener el beneficio neto anual, ya puedo calcular la ROI, ¿sí? La tasa. Que tenemos el beneficio neto total, asumiendo que se evalúa el beneficio en un año, ¿sí? El beneficio neto total va a ser de $70.000, que es lo que vimos acá, recién, ¿sí? De 70.000, porque este es el anual. Y esta es mi inversión inicial.
Y el costo de inversión total, ¿sí? De inversión va a ser 85. Entonces, mi tasa de retorno va a ser de un 82,35. ¿Cuál es la interpretación? Que mi tasa interna de retorno del 82,35 significa que por cada dólar que yo vaya a invertir en el proyecto, ¿sí? Obtiene 0,8 de dólar de beneficio neto. Este alto ROI indica que la inversión en el nuevo sistema de gestión de proyecto es financieramente eficiente y altamente rentable, ¿sí? Porque mis beneficios son positivos en función de la inversión que yo tengo que hacer para el proyecto. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Recuerden que el ROI se calcula por periodo de tiempo y en este caso nos dio el del 82. ¿Cuáles son las consideraciones? Es el horizonte temporal. Es importante considerar que el periodo durante el cual se calcula el ROI, perdón, en este ejemplo hemos asumido que es de 12 meses. Sin embargo, el ROI puede calcularse para múltiples años, ajustando los beneficios netos, o sea, no va a ser el mismo beneficio, y los costos de inversión en consecuencia. Y luego tenemos que tener el flujo de efectivo. Al evaluar los proyectos informáticos a lo largo de un plazo, ¿sí? Es útil considerar que los flujos en efectivos anuales en lugar de un único periodo de tiempo. Y también los riesgos supuestos. Siempre se deben tener en cuenta los riesgos supuestos involucrados en las proyecciones de los beneficios. O sea que sí es una herramienta para evaluar la rentabilidad de los proyectos y además nos proporciona una medida clara y comprensible, de los beneficios relativos al costo de inversión. Ese era el ROI. Después tenemos el costo-beneficio, ¿sí? Que es la relación entre el costo y el beneficio, que va a ser un indicador que compara los beneficios totales de un proyecto con sus costos totales. Y acá vamos a tener que este indicador nos va a ayudar a determinar si los beneficios obtenidos en el proyecto justifican los costos en los que vamos a incurrir con ese proyecto. Ahora, una relación mayor que 1 indica que los beneficios superan los costos, lo que sugiere que el proyecto es rentable. Entonces, si nuestros beneficios totales sobre los costos totales es mayor que 1, que es la relación de costo-beneficio, quiere decir que vamos a tener un proyecto rentable, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, Parece que ninguna, profe. ¿a qué se refieren con que parece que ninguna? Y por mi parte, no sé por parte de los demás si habrá preguntas. Bueno, vamos a dejarlo acá y después ya en la última clase terminamos de ver la unidad, ¿sí? Vamos a ver otros métodos de indicadores. Bien. Vamos a... Recording stopped. Ahí paramos la grabación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿El miércoles, profe, a las 5 del parcial o una? Así es. Está bien. Después del parcial tenemos clase. Sí, tenemos que terminar de ver
este tema. Disculpe, profe, ¿cuánto dura el parcial? No más de 1 hora, menos inclusive. Profe, Sí, ¿hasta qué tema exactamente va el parcial? las unidad 3, hasta la Solo unidad unidad. 3. Ah, bien. Gracias. Asociatividad, esta es la ficha informativa. Nosotros vamos a tener una ficha informativa en donde ustedes tienen que principales datos del proyecto, la institución o la empresa, siempre nos piden el monto solicitado, ¿sí? El monto de la contraparte. En este caso ustedes no ponen contraparte, van a hacer todo ustedes. ¿En qué provincia? La dirección del proyecto tampoco. Y acá tienen que hacer una breve descripción del producto, del proceso que van a desarrollar. Que en realidad esto es una consecuencia de lo que ustedes ya vienen desarrollando. Y luego, ¿sí? Resuma brevemente un lenguaje de difusión, sin usar palabras demasiado técnicas. Ustedes tienen que preguntar, decir cuál es el principal objetivo del proyecto y cuáles son los principales resultados a proponer, ¿sí? Y ahí le dicen en 2000 caracteres. Indique palabras claves de la disciplina tecnología, industria involucrada en el proyecto. Supónganse que en este caso sea inteligencia artificial, ciencia de datos, biotecnología. O sea, 6 palabras claves. ¿Quiénes van a ser los gerentes o referentes del proyecto? Lo llenan en función de lo que ustedes quieran. No me pregunten qué es un RAP porque es otra cosa. Y acá me importa más a mí, la parte B del proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el problema o la necesidad que da origen al proyecto? Indica si el desafío se enmarca a nivel de una empresa, si es una cadena de valor, si es un grupo asociativo u otro. ¿A quién nosotros le estamos dando solución? ¿Se entiende o no? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué es lo que yo le hacía las preguntas el otro día? ¿Y cuáles son los sectores productivos que estamos uniendo entre el problema y la solución? Describa brevemente las principales características del sector productivo de la industria en el cual se encuadra el proyecto. Siempre nos encuadramos dentro de un sector productivo, chicos. Indique cuál es el estado de desarrollo actual de esa tecnología involucrada a nivel nacional e internacional, si cuenta información. Hicimos vigilancias de patentes de nuestra tecnología, ¿sí? Yo no puedo decir, mi tecnología no existe. No, siempre va a existir. Pero se desarrolla acá, en Argentina, en Chile, existe en Europa. No hay nada que no esté desarrollado. Describe el objetivo general y el objetivo específico del proyecto que vayan a desarrollar. Explique cómo el proyecto y la solución tecnológica propuesta están basados o hacen uso de la IA o la ciencia de datos. ¿Cuáles son las capacidades propias del consorcio, o sea, de su equipo de trabajo, sus miembros en relación a ella? E indica si se incorporarán capacidades externas con el rol del proyecto, que ya vimos que era un costo. Si ustedes tienen que capacitar o si van a contratar a algún profesional, si no lo tienen dentro de su proyecto, indique si lo vamos a incorporar o no. ¿Sí? Considerando el Gantt, porque hay que hacer un Gantt de actividades de adjunto, detalle la metodología de trabajo propuestas, de actividades decisivas y el camino crítico del proyecto. Todos sabemos cuál es la definición de un camino crítico. Describa y explique cuál sería la innovación o el desafío tecnológico propuesto en el proyecto. Nosotros ya sabemos cuáles son las definiciones de innovación.
Y esto era lo que yo le explicaba el otro día. Miren lo que me preguntan. ¿Cuál es el nivel de madurez tecnológica actual del proyecto? ¿Y cuál es el nivel que propone alcanzar mediante el proyecto? Indique el TRL según corresponde. ¿Es una idea básica? ¿Es un concepto? ¿Es una prueba de concepto? ¿Un prototipo de laboratorio? ¿Qué es? ¿Sí? Y ahí hay que describir el modo. Yo le marco con una X y digo que estoy en una prueba de concepto, que no es una idea básica. O que ya estoy en un concepto de laboratorio, pero ¿por qué? Describa el nivel esperado de madurez que yo quiero llegar. Si yo estoy en un TRL 3, póngale que quiero llegar a un 5, ¿sí? A un ambiente real. ¿Qué es lo que quiero hacer? Indique cuándo estima obtener un producto mínimo viable, ¿sí? Yo con mi proyecto no voy a llegar a un producto mínimo viable, pero sí en cuánto tiempo se podría lograr. Indique los principales atributos y características de ese producto mínimo viable. Indique si la fuente de disponibilidad o la calidad de los datos que va a utilizar para el desarrollo del producto mínimo viable y en caso de no tenerlos, a considerar que no sean suficientes para la ejecución y su posterior detallar cuál va a ser la estrategia para obtener esos datos para que el producto mínimo viable funcione. ¿Cuáles son las soluciones propuestas escalables y reutilizables para otras empresas? O sea, yo lo que voy a utilizar no solamente para mi sector. Describa las estrategias de exportación o potencial a incrementar. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados e impactos esperados del proyecto? Indique y justifique cuáles serán los resultados esperados, ¿sí? Si hay un impacto ambiental, si es para perspectiva de género, federalización, desarrollo territorial. Y así, esto es de la asociatividad, no me importa mucho, pero sí esta es parte. Lo que acabamos de ver. Evaluación económica y financiera. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el monto de la inversión del proyecto? ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es el valor neto? ¿Cuál es la VAN? ¿Y cuál es mi tasa interna de retorno? Supuestos y parámetros. Describir las metodologías consideradas para el cálculo del valor actual y de la tasa interna de retorno. ¿Sí? Yo tengo que describir cuáles van a ser mis supuestos, porque va a ser una inversión inicial, que yo ya lo tengo, cuáles son los beneficios esperados, y cuáles son las inversiones y los costos, implicar los rubros los rubros importantes de inversión, gasto de operación, mantenimiento, gasto de administración, ¿sí? ¿Cuáles son los costos y las inversiones que yo tuve en cuenta para la descripción de la inversión inicial? ¿Cuál va a ser el precio de venta? Explicar de forma para obtener los posibles precios de venta y su relación con los costos de producción. Todo lo que acabamos de ver. Ventas proyectadas, ¿sí? Explicar los criterios. Pero estos datos no es que ustedes los van a inventar sin haber hecho la evaluación económica. Para eso hay que hacer esto. Para esto hay que hacer el diagrama de Gantt, ¿sí? Tenemos el nombre de la etapa. Ya dijimos que yo quiero que dure un año, ¿sí? Y acá tenemos los hitos a cumplir, que ya vimos también los hitos en software. ¿Qué son los hitos? ¿Sí? Que era lo que yo les decía, nosotros no vamos a ver todo por separado. Ya vieron que todo se incluye dentro del proyecto. Entonces vamos a tener el nombre de la etapa en un año, en 2 años, ¿sí? Lo hace por semestre, este proyecto duraba 2 años, también lo podemos hacer. El beneficiario responsable de la actividad, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es el indicador que va a ayudar a medir esa actividad? ¿Y cuáles son los medios y la verificación y los integrables para esa actividad? Y hacemos una descripción de los hitos, ¿sí? Que puede o no coincidir con alguna de las actividades que tenemos en nuestro diagrama de Gantt. Después de eso, vamos a tener nuestro formulario de presupuesto, ¿sí? Y nosotros tenemos gastos generales, por lo general, esta primer planilla se llena solo y vamos a tener un presupuesto integral. Bienes de capital, ¿sí?
qué es un bien de capital, qué era material de insumo, qué era recurso, consultoría, infraestructura, viajes y viáticos, gastos administrativos. Esos son el presupuesto integral. Pero eso se va llenando automáticamente cuando yo lleno bien de capital. Entonces acá donde dice bienes de capital, yo lleno todo lo que es con bien de capital. ¿Cómo van a hacer el cálculo ustedes? Van a hacer que van a pedir un subsidio de 1.000 dólares, por ejemplo, 80 va a ser subsidio y 20 va a ser contraparte. Para contraparte, que es lo que ustedes tienen que invertir. Materiales e insumos, recursos humanos, ¿sí? ¿Sí? Bienes de capital y datos de la contraparte. Bueno, cuando este presupuesto integral está lleno, ahí le va a salir la inversión inicial. Y en función de la inversión inicial, ustedes tienen que calcular el beneficio neto. Y con el beneficio neto ya van a poder calcular la tasa de retorno de inversión. ¿Sí? Acá está también lo que yo les decía hace rato. ¿Sí? El tema del recurso humano. Recursos humanos adicionales o propios. Entonces ustedes acá vienen y me definen. ¿Está? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno.